¿Qué tal? Mi nombre es Jair y ahora te explico qué es el neoliberalismo en México. Pero para entrar en contexto es necesario saber qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y toma fuerza gracias a los debacles de la economía capitalista de los años 20 y de la década de 1970. Ahora bien, el Estado solo debería cumplir con sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Es decir, que el gobierno no puede intervenir en acciones económicas tales como el libre mercado y que su función es el control de monopolios y de los sindicatos de trabajadores. Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban a manos del sector público bajo la primicia de que el sector privado es más eficiente. Aunado a ello, es una teoría política económica. Retoma la doctrina del liberalismo clásico y lo replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo principios más radicales, y sus principales ideólogos fueron Friedrich August von Hayek y Milton Friedman. Ahora bien, surge una nueva pregunta: ¿cómo surge el neoliberalismo en México? Es ahí cuando nos remontamos en el periodo de la historia que va de 1982 a 1988, con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, en la que se introduce este nuevo concepto, conocido como neoliberalismo, el cual se ha aplicado de manera estratégica. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatización de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, el gobierno contaba con participación de 45 ramas de la economía, pero por último se limitaba a solo 23. Resultando que en el año de 1982 el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, las cuales en 1988 reducirían sus números a 412. Pero el gobierno de Salinas de Gortari, este concepto se profundizaría más y se establecería más claramente. Los principales postulados de la política económica y gubernamental. Cabe resaltar que dentro de esta etapa se realizaron nuevas reformas constitucionales, tales como los artículos 28, 73 y 123, referidos a la participación de la banca, la reforma electoral, la de la ley de culto y el artículo 27 que abre la posibilidad de que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a capitalistas nacionales o extranjeros. Con este último se buscaba hacer que los propietarios de estas tierras fueran partícipes como arrendatarios, participantes del capital privado nacional, además de la compra y de la venta, de incrementar la productividad y capitalizar el sector agrícola con la ayuda del sector privado. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente en el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, ya que inició por el año de 1994. Fue que generó grandes expectativas en el pueblo mexicano, ya que sería la entrada de México en el mercado global. Pero contrario a ello, del modelo neoliberal en México solo se obtuvo bajos salarios y la mano de obra barata y dependencia económica, refiriéndonos a Estados Unidos. Precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos humanos, en este caso en los laborales, aludiendo a obligaciones como patronatos de desempleo, fracaso de sectores nacionales, desmantelamiento de la planta productiva hablando en aspectos sociales, el neoliberalismo y estos tratados comerciales no han disminuido la desigualdad y la inadecuada distribución de las empresas. La pobreza aumenta y la esperanza de alcanzar estabilidad económica se ven cada vez más lejanas. Con todo ello, ahora surge una nueva cuestión: ¿qué posibilidades hay para hombres y mujeres en el mercado laboral? En el modelo neoliberalista, el fenómeno global de corte neoliberal ha traído una problemática seriamente vinculada con el trabajo. La norma que lo protegía se ha flexibilizado hasta permitir un favorecimiento desmedido para las grandes corporaciones internacionales
que pueden comprometer seriamente los derechos humanos del trabajador. Ahora bien, la aparición de las maquiladoras en México y de las llamadas zonas de procesamiento de exportaciones, entre otras partes del mundo, ha fomentado el enriquecimiento exacerbado de unas grandes transnacionales y el empleo ha ido disminuyendo. Ahora bien, los trabajadores, quienes en muchas ocasiones no solo han explotado, sino también denigrado, ha sido un fenómeno ligado a la explotación humana, que solo fomenta que el empleado permanezca empobrecido, mientras del otro lado se polariza la riqueza de la producción. El cambio se fundamentó en la aplicación de medidas neoliberales de transformación y especialización productiva para el incremento de las corporaciones, resultando en la flexibilidad de las relaciones laborales y asignando al mercado mayor poder para regular los salarios y resolver el desequilibrio del mercado laboral. Eso en cuanto al mercado laboral. Ahora bien, en mi punto de vista, los modelos económicos se deben derivar de las actividades de los sectores más productivos de cada país, sin descuidar alguno. Es así que ningún modelo económico falla, puesto que se basan en la necesidad de cada país y región. Pero en el caso de México, el egocentrismo de algunos cuantos, en este caso los que están en el poder, para ellos importa más su bienestar que el del país. Así que no hay malos modelos económicos, hay malos gobernantes.